Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. El día de hoy, don Andrés López Obrador registró formalmente su candidatura como precandidato a la presidencia de la República por Morena. Lo hizo justamente hoy. Es un día lleno de simbolismo porque es justamente el día en que se conmemora a la Virgen de Guadalupe. Y mire, a la hora de registrar la candidatura, de estar ahí en el momento de registrarla, pues aprovechó para hacer cerca de 20 y tantos enunciados de los planes o las promesas, los compromisos que piensa realizar una vez que en caso de que el voto lo favorezca, pues convertirse en presidente de la República. Entonces, 1, prometió Estado democrático de derecho. 2, elecciones libres y limpias, justamente aquí en este evento. 3, relación de amistad con los Estados Unidos. 4, eliminará la corrupción y el gobierno actuará de forma ejemplar. 5, bajar salarios a altos funcionarios, empezando por el propio presidente de la República. 6, rescatar al campo y poblaciones. 7, modernización de refinerías y la construcción de 2 nuevas, prometió López Obrador. 8, fortalecimiento del mercado interno como medida económica. 9, 2 pistas, esta otra de las controversiales o de las polémicas, 2 pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para desahogar el saturado aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 10, acceso a internet en todos lados. 11, sueldo a ninis, bueno, no lo dijo así, déjeme decirle, a los que despectivamente les dicen ninis, estos jóvenes que no trabajan ni estudian. Prometió contratar a más de 2.300.000 jóvenes y pues pagarles un sueldo. Estas, entre otras, además de acceso a la salud, acceso a la educación y algunas otras, pero pues estas las más importantes, Enrique. Pues no hay sorpresas, hay algunos detalles adicionales. Por ejemplo, en sus diferentes propuestas no se había señalado este tema de los ingresos para los ninis, 3.600 pesos mensuales. Exacto. Es más del promedio de las pensiones. También ofreció duplicar el pago de las pensiones. A adultos mayores, es correcto. Adultos mayores, exacto. Es decir, multiplicarlos por 2. Planteó, ya lo había hecho en otras ocasiones, crear la Guardia Nacional, que estará integrada por elementos del Ejército y de la Policía, corporaciones exacto. militares y civiles, y reiteró, por si faltara algo para la polémica, su propuesta de amnistía para los involucrados en temas delictivos vinculados con el narcotráfico. Ya no fue tan explícito para decir a los capos de los carteles del narco. Sí, para ya no meterse más en ese tema. Pero no lo excluyó, dijo a todos los involucrados en temas de narcotráfico se haría una consulta para ver si la gente acepta o no que se ofrezca una amnistía. En realidad, insisto, no hay grandes sorpresas en lo dicho, pero sí es la reiteración de las líneas temáticas que ha manejado en sus discursos. Planteó el tema también de cancelar la reforma educativa, de bajar la cortina en esa materia y volver a hacer el ejercicio de consultas que pareciera muy sistemático de su proyecto. Algo interesante que también va a generar polémica, solo dejaría en la Ciudad de México a la Secretaría de Hacienda, exacto. a la Secretaría de Gobernación, a Defensa, a Marina, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República. Todas las otras dependencias las mandaría fuera de la Ciudad de México. No sabemos cuál es a dónde, ¿verdad? Todavía. Sí, fue preciso. Por ejemplo, la de turismo sería Chetumal, a la capital de Quintana Roo, estaría ahí la de turismo.
Pemex estaría en Ciudad del Carmen, Campeche. la Comisión Federal de Electricidad en Tuxtla Gutiérrez, la Gendarmería en Guadalajara, la CONADE la pondría en Aguascalientes. Ah, caray. Entre No sabía otras que... muchas. Va a ocupar muchos lugares de la República: San Luis Potosí, Toluca, Morelia. En realidad va a repartir las dependencias públicas en su visión prácticamente en casi todos los estados Fíjate del que país. Cuando uno ve esta propuesta y dice, bueno, evidentemente a la hora de descentralizar eso genera y generaría empleo en muchos otros estados de la República. Pero pues está todo el tema de los inmuebles, porque tú dices, bueno, se rentan los que son del gobierno y los que no se dejan de rentar y se ahorra, pero luego va a tener que ir a hacerse de otros inmuebles a donde manden las secretarías. Y lo que me preocupa ahí un poco es pues los viajes, ¿no? Porque pues los secretarios o los funcionarios tendrían que estar viniendo a la Ciudad de México. No sé si gastarían tanto como gastan hoy cuando hacen recorridos por el país. No lo sé, pero... Los va a mandar en camión. Sí, creo. En camión de línea. En autobús. En guajolotero para que gasten menos y hagan... ¿Tú crees que pudiera ahorrar dinero al gobierno, al gasto del gobierno, trasladarlas? Es poco práctico. No tenemos en la experiencia internacional... Para medirlo, claro. Un gobierno que esté así descentralizado, donde haya dependencias públicas que van a estar, como decía aquel comercial de Sonora, Yucatán, en los extremos del país. Entonces va a ser de los temas polémicos. López Obrador se ha caracterizado por poner asuntos polémicos. Sin embargo, yo encuentro algunas incongruencias. Por ejemplo, dice, vamos a tener un Estado de Derecho. Sí, es la primera. Vamos a respetar las leyes. Pero está planteando revisar leyes. El tema de la reforma energética, el tema de la reforma educativa, ya están en la Constitución, ya están como aprobadas, leyes reglamentarias. Y sin embargo dice, vamos a respetar las leyes, pero al mismo tiempo vamos a revisar estas reformas. Como que no acaba de... No es totalmente coherente eso, ¿no? Acaba de cuadrar esa propuesta. En el tema de la corrupción, uno de los asuntos que probablemente más lastiman al país y más discusiones ha generado este tema en los últimos meses, lo único que dice es se eliminará la corrupción y el presidente predicará con el ejemplo. Bueno, hasta es un gran enunciado, pero a ver cómo, ¿no? Pues hasta donde yo sé, las llamadas a misa no convierten a nadie. Entonces, este enunciado es una llamada a misa, pero no habla del Sistema Nacional Anticorrupción, qué va a dejar vigente, qué va a cambiar, sí, cómo lo va a operar. Es un discurso, falta ver más detalles, pero realmente está en la tónica de lo que ha dicho López Obrador, donde hay muchos qués, hay algunos comos que por ejemplo, han sido cuestionados. Este tema del acceso a Internet, por ejemplo, que yo creo que pues, todo el mundo estaría totalmente a favor, ¿no? Lo aplauden, todos los mexicanos quieren tener más, mayor, más amplio, más completo acceso a Internet. Pero esto implica una inversión, es decir, implica conectividad, nodos, un montón de cosas y hay que ponerle dinero a eso. Él solamente dice acceso, habrá acceso libre a Internet en escuelas, en hospitales, pero eso cuesta dinero, ¿no? Sí, y el tema es de dónde van a salir los recursos. Está el otro tema muy polémico del aeropuerto. Sí. Insistió en su discurso de esta tarde en el tema de Santa Lucía. Ayer publicábamos en El Financiero un análisis de Mitre, esta agencia internacional dedicada a hacer evaluación de aeropuertos, y señalaba que si simultáneamente se operaran el aeropuerto actual y Santa Lucía, habría conflictos de trayectorias, es decir, de rutas. Los aterrizajes y despegues que se realizan en ambos aeropuertos difícilmente podrían ser coincidentes, lo cual implica que la posibilidad de multiplicar la capacidad operativa de los dos aeropuertos operando simultáneamente sería muy limitada. Sin embargo, parece que él está casado con la imagen de que hay que cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco, borrarlo, dejarlo como un aeropuerto militar, es lo que está proponiendo, y el aeropuerto de Santa Lucía
construir 2 pistas y convertirlo en un aeropuerto comercial para que opere simultáneamente con el actual. El problema pues es que un avión llega por aquí, el otro aterriza por acá, entonces pues no, sí, las no hay rutas manera. pueden ser coincidentes. Él lo conozco porque me lo dio su equipo y el equipo de Alfonso Romo, pero publicaron un libro donde hacen un estudio muy detallado sobre cómo técnicamente y según la regulación internacional sí es viable que estos dos pudieran coexistir. Pero el problema no es ese, el problema es que a lo mejor no es práctico, no es operativo. Imagínate que llegas a uno y tienes que despegar de otro. Hay muchos problemas que presentaría. Evidentemente hay muchas ciudades en el mundo que tienen más de uno, 2, o París tiene 3, Londres tiene 3. Pero cada uno funciona de forma autónoma, es decir, tú llegas a un aeropuerto y despegas de ese mismo, ¿no? En fin, es una de las propuestas tal vez más controversiales de Andrés Manuel López Obrador. Está el tema de los salarios a los altos funcionarios, los salarios al presidente, que ha sido también una de sus grandes premisas desde hace 6, 8 o 10 años, ¿no es cierto? La realidad es que en el sector público, en muchos ámbitos, se paga mal. Se paga mal. Bajar los salarios me parece que es una invitación a la corrupción o al hecho de que los que no opten por estar en la corrupción muy probablemente busquen opciones diferentes a su trabajo en el sector público y eventualmente se tenga una fuga de talentos del sector público. Sí, él habla de técnicos. Sí, claro, de buscar otros ingresos o ingresos alternativos. Él habla esencialmente de altos funcionarios y del presidente, pienso en gabinetes, secretarios, subsecretarios. En fin, vamos a ver, por cierto, es el único que a la hora de registrar su candidatura presenta un avance, un boceto de un plan de acción. Nadie más lo ha hecho, no lo hizo el señor Anaya el domingo, no lo hizo el señor Meade cuando anunciaron la semana pasada. Vamos a ver si esto ayuda, yo creo, ¿no crees? Es decir, ayuda al debate público de qué piensa o qué propone cada uno, ¿no? Sirve al debate y va a ir más allá. Se supone que pasado mañana, el jueves, presenta su gabinete. Es correcto. Entonces ya no solamente es el conjunto de propuestas, de medidas, sino quiénes son las personas que van a instrumentar ese conjunto de medidas. Va a estar interesante porque entonces ya no es solo López Obrador, sino el equipo, quienes lo acompañan. Pues a la vanguardia, nuevamente, ¿no? Es decir, con un pie adelante y con un pie de ventaja. Muy hábil, sin duda. Mensajes, regresamos enseguida, tenemos más. Uno de los independientes, por cierto, el señor Jaime Rodríguez, el Bronco de Nuevo León, reunió hoy ya las firmas necesarias para estar en la boleta, por lo pronto en número, en volumen, pero ahora vamos a especificar la validez de estas firmas. Volvemos. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes, mesa central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador de Nuevo León, reunió hoy, déjeme darle el último corte del INE, 883,752 firmas. Está casi, pues, ¿qué serán? Como 18,000 arriba de las que exige el Instituto Nacional Electoral, que son 866. Él está ya en 883. Sin embargo, aquí hay un tema de dispersión, recuerda usted,
que tenía que tener el 1% del padrón en 17 estados de la República. Es decir, tiene que ver, estas 800 y tantas mil tienen que estar repartidas en muchas entidades y aparentemente no cumple Enrique con ese requisito. Por lo pronto tiene sí el 1% de la lista nominal en 3 entidades, la suya, Nuevo León, el Estado de México y Tabasco. Qué curioso. En el estado de Tabasco ¿sí? tiene presencia el Bronco, más que en otros, más que en Tamaulipas y Coahuila, que los uno pensaría, del norte, pues, claro, vecinos, que yo también pensaría que son los vecinos de Nuevo León. Vamos a ver qué capacidad operativa tiene, porque siempre se ha cuestionado que más bien usó el aparato del gobierno de Nuevo León para captar esas firmas, con las cuales llega ya, como decías, al 102%. Exacto. Ya rebasó en 2% el número total de firmas requeridas. Sin embargo, le queda desde hoy y hasta mediados del mes de febrero para lograr ese 1% del padrón en cada 17. Uno de los 14 estados que le faltan. Sí, ya tiene 3, tienes razón. Ya tiene 3, Nuevo León, Estado de México y Tabasco. Anda avanzado en Tamaulipas, tiene 73%, le falta el 27%. Pero vamos a ver si tiene la posibilidad de sumar los otros 14. Y el avance es significativo también en el caso de Margarita Zavala. Todavía no está en los niveles del Bronco, pero ya está en 425,000 firmas, lo cual significa el 49.1% del total. Exacto. Está a la mitad de las que se requieren, lo cual nos indica que es muy probable que sí las consiga. Mejoró en ritmo, Margarita, sí, ¿no es cierto? Va asumiendo el ritmo. Exactamente. Se ve distante, no es imposible, pero le ve complicado lograr ese número a Armando Ríos Peter. Muy lejos, sí, lo veo. Tiene 273,000 firmas. Que es el que está en tercero. Está en tercero. Los demás están realmente ya mucho más abajo. Marichuy y Pedro Ferriz. Bueno, Pedro no llega a los 100. No, anda poco más de 70,000 firmas captadas y ahí pareciera que no camina. Que se estancó. Realmente los que se ven claramente como posibles contrincantes de los candidatos de los partidos son el Bronco y Margarita Zavala. Va a requerir Ríos Peter hacer un esfuerzo adicional durante todo este periodo que aún le queda para poder llegar a las 868,000, más o menos por ahí es el número que se requiere. Me llamaba la atención el tema del INE, porque fíjense, ¿qué hace el INE? Coteja la validez de la firma y la autenticidad del registro, es decir, que en efecto sean credenciales del INE plena y cabalmente registradas, que sea la firma de quien está en la credencial, que sean sus datos, todo en orden. En el caso del Bronco, han validado casi, pues, ¿qué diría yo? Un poquito más de la mitad, 450 y tantas mil de estas 883. Que ya están validadas como reales, como auténticas, como fidedignas. Vamos a ver qué pasa con las demás, porque por eso siempre hablamos de que tenían que reunir más por aquellas que el INE considerara que no eran válidas. Así es, y todavía falta un proceso adicional. Si alguien dio su firma a 2 candidatos independientes, se va a invalidar la que haya dado en segundo lugar. Exacto. Solo va a contar aquella que originalmente se dio, la primera en términos de fechas, de calendario. Exacto. Entonces, ahí hay otro elemento para depurar. Uno de ellos va a ser que realmente sea la firma, que la credencial sea válida, que corresponda con los registros del INE. Ese es un primer proceso de verificación. Y un segundo es la repetición, porque si de estas firmas del Bronco hay algunas que ya hayan sido dadas a un tercero, a otro candidato independiente, se las van a quitar. Claro. Por eso se hablaba de cerca de 1 millón de firmas, digamos, como estimación gruesa, para tener la certeza de que van a ser calificados positivamente por el INE y van a aparecer en la boleta. Sí, hacemos un corte hoy, tú lo tenías ahí, en primer lugar va el Bronco, ya Margarita en segundo, en tercero Armando Ríos Peter. Así es. Veo que probablemente solo los 2 punteros, al ritmo de recolección de firmas que llevan, que validen las del Bronco, que reúna, porque el problema ya no es solo la cantidad, Enrique, sino es la territorialidad, la distribución en el territorio nacional. Es curioso que ninguno de los
contendientes en la Ciudad de México es lo que te iba yo a decir. Tenga el 1%. ¿Dónde están el bastión de electores más grande del país? Bueno, es el Estado de México, donde el Bronco sí ya lo consiguió. Ya lo logró, sí. Pero pues hay que ver en el caso de Margarita cuál es la dispersión. No se ha especificado qué tanto está distribuido en el territorio, sí, no nos lo dicen, el volumen de Margarita Zavala. Aparentemente el requisito del 1%, que es el que va dando el INE, Margarita Zavala lo ha cumplido solo en 3 estados, en Campeche, en Colima y en Oaxaca. Hasta ahora. Son esas 3 entidades. Y son los únicos 2 candidatos a la presidencia que sí tienen más de el 1%, al menos en algunas entidades. Pero falta. Porque Armando falta no mucho. Tiene ni siquiera en ninguno, ¿verdad? No lo especifica el INE, tiene el volumen, está en 3er lugar, pero no hay todavía datos de que tenga el 1% en alguna de las entidades. En fin, bueno, así van los independientes. Para que no se sorprenda usted, el Bronco ya llegó, ya juntó las firmas, ahora están 1 validando y 2 clarificando que tenga en efecto esta distribución territorial en los 17 estados. Corrijo, en el caso de Ríos Peter, sí, en Guerrero. Es el único estado en donde es su tierra. Es su tierra, es su estado, ¿no? Claro. Es el único estado donde sí tiene más del 1%. El Jaguar, ¿cómo no? Bueno, vamos a mensajes y regresamos con el balance de... Usted seguramente estuvo atento a esto hace unas semanas, el Buen Fin. ¿Cómo estuvo la derrama económica del Buen Fin comparado con otros años? ¿Nos fue bien, nos fue mal? ¿Qué tanto representó para la economía? Mensajes, volvemos. El Buen Fin, este punto importante de reactivación económica, de gran impulso hacia final del año, que había salido muy bien en años anteriores, bueno, pues arroja unas cifras ciertamente favorables, positivas, pero tal vez no del todo en términos de comparación con años anteriores. Aquí ve usted... estas son cifras de la ANTAD, ¿no es cierto? Sí. De tiendas departamentales que se recuperan y comparan octubre y noviembre, y bueno, pues ahí hay en departamentales y en autoservicios, ¿no? Creo que está invertida el sí. color. Es en noviembre donde las departamentales aumentan sus correcto. ventas en 6.4%, los autoservicios en 5.9%, las especializadas en 3.2%. O sea, sí creció, sí, claro, mucho. Sí fue un buen fin, pero fíjate que no fue tan bueno como lo que como se en esperaba, años anteriores. Como en años anteriores. En años anteriores había crecido más. Esto es la relación de una encuesta del INEGI a propósito del desempeño del Buen Fin, si se considera bueno, regular o malo. En el 2016, un porcentaje ligeramente mayor al de este año lo consideró muy bueno, ¿no? Bueno, también regular, y en este caso un 7% contra un 4.5% del año pasado lo consideró malo. Entonces, predomina el bueno, pero sí, fue menos que el año pasado. Sí, hay más menciones de malos. Esto es variación anual de ventas en tiendas pues iguales o equivalentes, y vea usted la diferencia entre el nominal y el real. Y el real, ¿no? El real, de hecho, con todo y el Buen Fin, hay un decrecimiento en el mes de noviembre porque la inflación fue del 6.6%. Exacto, ¿qué es esa diferencia, no? Casi 1.1. Contra el 5.4% de crecimiento nominal de las ventas. Es decir, por tener una inflación tan alta, aunque las ventas hayan sido mayores, en términos reales, pues apenas estamos rasguñando los niveles que tuvimos el año pasado. Estamos ligeramente abajo, ¿no? Abajo.
Y esto es producto de algo que no solo está en el Buen Fin, Leo, sino que desde hace varios meses se está manifestando en ciertos mercados. Por ejemplo, los coches. En el caso de los automóviles llevamos prácticamente 6 meses donde las ventas de coches caen y caen y caen mes tras mes. Cuando era uno de los indicadores de crecimiento de la economía más poderosos por lo menos del 2011 para acá, ¿no? Hasta el que sería 2015. En el 2016 tuvimos el año récord histórico. Jamás se habían vendido tantos cada trimestre autos en México, en volumen total incluso, no solo las variaciones, sino el monto total de coches. Este año nos vamos a quedar abajo del 2016 en la venta de autos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que se nos llenó la tarjeta. A muchos de los consumidores que estamos pagando a crédito las compras que hacemos, pues estamos llegando ya a nuestros topes, a los límites de crédito. O bien el entorno de inflación, de incertidumbre derivada del Tratado de Libre Comercio, del comportamiento del dólar, de las elecciones que vienen el próximo año, hace que la gente sea más cauta, tiende a gastar menos cuando ve todos estos elementos de incertidumbre en el entorno. Bueno, no sabes cómo va a estar, entonces pues mejor ser más cauteloso, ¿no? Mejor te mides, gastas menos, te endeudas menos, eso en lo que tiene que ver con tu decisión. Y en otros casos, pues ya no es de voluntad, simplemente ya llegaste a tu techo. Claro, las circunstancias no lo permiten. Claro. Ya la tarjeta está topada, entonces aunque tú quieras endeudarte, aunque tuvieses la voluntad de hacerlo, ya no. Pues ya no te da. Entonces esto es lo que pasó en este Buen Fin, que sí vendió más, sí fue pero no llegó a los niveles de los años anteriores. No llegó al 2016, que por ahora ha sido el mejor Buen Fin que hemos tenido en los últimos años. Una estrategia que algunos han cuestionado porque tiene muchos ingredientes, sobre todo de facilidades de pago, por ejemplo, de muchos esquemas de meses sin intereses, pero a diferencia de lo que en Estados Unidos se llama el Black Friday, la siguiente semana al Buen Fin, al día siguiente de Thanksgiving, ¿no es cierto? Hay menos agresividad en los descuentos. La gente que ha comprado las dos cosas ve mucho más agresivos a los comerciantes en Estados Unidos con descuentos. O sea, nos faltaría todavía en ese sentido. Todavía le hace falta al porque los descuentos van yo he visto 15, 18, 20, 25, a veces llegan, pero difícilmente superan la barrera del 30%. No, ni de lejos, ni de lejos. Mientras que en Estados Unidos sí te encuentras unas cosas que pueden llegar al 40 o hasta 40, 50% de descuento sobre los precios registrados de las semanas anteriores. ¿Cuántos años llevamos con el Buen Fin, Enrique? ¿4? 4 o 5 años llevamos con este esquema comercial. Y si hiciéramos una reflexión en global o en balance de la economía, ha sido un buen, un buen incentivo, ¿no? La gente se gasta su dinero antes de recibir el aguinaldo. Es decir, es parte del atractivo. Sin embargo, en noviembre se está vendiendo más de lo que se vendía antes de que existiera este esquema comercial. Pero le hace falta dar un salto para adelante. Bueno, pues ahí está, tarea adelantada. Enrique, gracias, buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, a continuación, urna tras otra y todo el panorama electoral en México con María Scherer y Keren Mirat. Buenas noches.